gracias por la invitación. Aquí saludándolos desde México. Muy contenta de que se organizan este tipo de congresos donde podemos compartir pues diferentes puntos de vista de toda Latinoamérica. Me encanta a mí esto. Yo les voy a platicar yo un poco de mi experiencia desde el lado de Service Design trabajando en una compañía de tecnología. Y bueno, como ya les contaron aquí en mi intro, pues yo trabajo en Globant, actualmente soy Design Manager y me toca mucho todo el tiempo, si no es que todo el tiempo, estar trabajando con equipos tanto de producto como de desarrollo, ¿no? Entonces mi rol es un poquito holístico y creo que es cuando estamos empezando en todo este tema de diseñar hacia clientes, es bastante interesante ver cómo se unen estas partes. Bueno, además de eso, también estoy muy metida en todo lo que tiene que ver con comunidad, desde igualmente congresos, clases, todo lo que sea como para, digamos que dar la palabra y que la gente pueda conocer lo que es el service design. Ahí me sale que no están viendo mi pantalla, pero sí, ¿verdad? Se ven las fotos. Perdón, no escuché, nada más quiero asegurarme que sí. Ah, sí se ve, perfecto, buenísimo, ya estamos. Y un poquito esto que les decía, pues también no quedar con todo esto que hacemos al interior de las empresas solo para nosotros, sino también organizamos todo este tipo de conferencias, cursos, lo que sea, como para dar a conocer el service design. Igualmente creo, y creo que es un problema que hemos visto, que hace falta muchas herramientas en español. Antes había menos, creo que ahora nos hemos puesto mucho las pilas y me gusta también toda esta parte de crear herramientas, ¿no? Para que la gente las pueda utilizar y moldear dependiendo las necesidades de su proyecto que ustedes puedan tener. Y bueno, también estoy metida ahí en la comunidad de Service Design Network, que es como la red de diseño de servicios mundial, representando pues a México y a Latinoamérica, ¿no? Porque hay poca representación de latinos, entonces estamos ahí haciendo siempre ese push. Y por último, bueno, también soy docente, he estado dando clases en Harvard acerca de diseño de servicios también y compartiendo un poquito desde mi conocimiento. Entonces, bueno, sin más hablar por mí, les doy la bienvenida. Espero que haya gente de todo tipo, diseñadores, ingenieros, arquitectos, que es lo que suma muchísimo, que no hablemos nada más diseñadores. Creo que es lo que le da un poquito de caldo a esta sopa. Y bueno, les voy a empezar a explicar un poquito primero qué es el diseño de servicios desde mi punto de vista, como para ponernos en este papel. Esta frase se la agarré a Mark Stigdon, que es una referencia en todo lo que es Service Design, y él nos habla de cuando nosotros estamos parados al frente de dos tiendas de café y las dos nos están ofreciendo exactamente el mismo producto al mismo precio, el diseño de servicios es el que te va a hacer entrar a uno y no al otro. Entonces, es todo aquello que envuelve la experiencia alrededor de un producto para que nosotros podamos tener una mejor, pues, experiencia, ¿no? Lo mismo. Perdón, por ahí vi un chat. Cualquier cosita que no escuchen o lo que sea me interrumpen y entonces vuelvo a repetir, ¿eh? En el diseño de servicios también es muy importante, esto lo platicaba por aquí mi compañero en la conferencia antes, que nosotros no nada más tenemos que diseñar desde lo que ve el usuario, ¿no? Porque si no perderíamos foco en hacer a lo mejor algo impresionante y súper bonito y estaríamos descuidando a la otra parte humana, que es toda la parte del interior de la organización, que también son usuarios de nuestro servicio. Entonces, en el Service Design siempre diseñamos hacia el front stage, que significa todo lo que el cliente ve, y hacia el backstage, que es invisible a nuestros clientes. En el backstage entran cosas como lo son, por ejemplo, procesos, soportes, temas legales, los journeys internos. Ahorita nos vamos a meter un poquito más a eso. Y en el front stage ya estamos diseñando todos estos puntos que el cliente va a usar o va a ver. ¿Ok? Entonces, entendiendo ya qué es esto del diseño de servicios, ¿cómo es la definición, digamos, un poco más formal? Básicamente, este es como mi trabajo del día a día, que es una coordinación, además de la ejecución, obviamente, de proyecto, pero es una ejecución de la experiencia entre todas las áreas que involucran el servicio. Manejar las relaciones con los usuarios, con actores internos,
con otras identidades, o sea, con todo lo que hay alrededor, con todos los planetitas, nosotros de alguna manera nos convertimos pues en el pegamento, ¿no? En que todo esto tenga una coherencia. No significa que vamos a ejecutar todo, pero sí significa que tenemos que mantener esa coherencia para que el hilo conductor pues tenga un sentido frente a la propuesta que estamos dando. Entonces, tenemos 4 elementos que son muy importantes en esto que les contaba del front stage y del backstage. En el front stage, nosotros lo que nos vamos a tener que estar fijando mucho y siempre velando mucho y siempre teniendo como esa bandera del cliente es, ¿cuál es la experiencia del cliente? ¿Qué es lo que él o ella van a sentir, van a hablar y van a percibir de nuestro servicio? O sea, que es, creo que con lo que estamos más familiarizados siempre que hablamos de CX o de Service Design o de UX, pero no es lo único. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, pero no aislarlo, ¿no? Del resto de elementos. El siguiente elemento es las acciones del front stage. También tienen que ser diseñadas. Esto significa cómo va a interactuar nuestro cliente con el servicio. ¿Qué herramientas y puntos de contacto estamos poniendo nosotros para que esta interacción sea lo más tranquila posible? Voy a abrir rápido ahí el chat, que estoy viendo que ponen algunas cosillas. Dice que no está pasando la presentación. A ver, un momentito. Vuelva ahí a compartir para que no tengamos problemas. Ahí me parece que ahí ya la pueden ver, ¿no? Sí, perfecto. Buenísimo. Entonces, estas eran las imágenes que pasé anteriormente, nada más para que las puedan ver por ahí rápido. Esta es la de la experiencia del cliente, simplemente que siente, que habla y que percibe, ¿ok? En la siguiente es estas acciones que yo les decía. Las acciones se van a representar a través de herramientas que nosotros ponemos a disposición para que los clientes puedan utilizarlas. Pero ahora nos vamos a meter también un poco más a eso, ¿no? Y la otra parte de la moneda sería el backstage. Las acciones backstage también son todas aquellas que suceden tras bambalinas, pero que son necesarias para tener una buena experiencia. Y aquí me gusta mucho poner el ejemplo de cuando nosotros vamos a un cine, ¿no? Que es algo que seguramente todos los que estamos aquí lo hemos hecho o por lo menos conocemos a alguien que haya estado en un cine. Si no existieran estas acciones backstage y no estuvieran diseñadas como le es el limpiar la sala, no sé, ahora en tiempos de COVID, acomodar o ver en dónde se va a poder sentar la gente, prender las luces a la hora, poner la película correcta, todo este tipo de microacciones, aunque a nosotros nos vendan un super paquete enfocado al cliente, si todo esto de atrás no está bien diseñado y bien proyectado y puesto dentro de un proceso, nuestra experiencia no va a ser buena. Entonces, por eso como service designers no solo diseñamos para los clientes, sino que diseñamos para los usuarios del servicio. Y esto significa que también tendríamos que estar pensando en este usuario que va a limpiar la sala de cine, ¿no? ¿Qué herramientas tiene? ¿Cómo las va a utilizar? ¿Cuánto tiempo tiene para cada una de sus acciones? ¿Cómo hacemos todo lo posible para que esta persona también tenga una buena experiencia? Y a mí me parece que antes los servicios se diseñaban justamente nada más pensando en el cliente. Y esto que hacía que a lo mejor tuviéramos a 150 personas metidas en un contact center sudando y sufriendo porque tenían que darle servicio al cliente y el cliente es primero y en realidad a ellos los estamos abandonando, ¿no? Estábamos como quemando esa parte. Entonces, ¿qué nos abre el Service Design? La posibilidad también de mejorar la calidad, la vida de las personas desde el interior del servicio. ¿Ok? Y por último están los procesos de soporte. Esto es todo aquello que es intangible que necesitamos también para que un servicio se lleve a cabo. Y acá un ejemplo, yo quiero abrir un restaurante, ya diseñé cuál va a ser la experiencia de mi cliente, ya tengo los puntos de contacto bien identificados, ya sé cómo va a trabajar mi personal, pero ahora necesito estos procesos de soporte que sería a lo mejor el permiso legal o el permiso de sanidad para poder vender alimentos, ¿no? O el permiso para poder vender alcohol.
o cualquier otra cosa intangible que pueda ser un bloqueo para que esta acción no se lleve a cabo. En el caso de bancos también se ve muchísimo, ¿no? Cuando tú vas a abrir una cuenta y te piden cierto papeleo. Entonces, todas esas cositas que no vemos, que también son súper importantes, también tienen que estar diseñadas y puestas en el momento correcto para que no afecte la última capa de la cebolla, que sería pues la experiencia del cliente. Ok. Entonces, bueno, actualmente nosotros ya estamos comenzando a vivir en una economía de servicios, no tanto en una economía de productos. Ahora les voy a platicar por qué. Empezamos a comprar de acuerdo a lo que necesitamos usar, no a lo que necesitamos tener, ¿no? Entonces, en muchos casos, ustedes van a empezar a ver que el servicio es el producto en sí. Ahora les pongo unos ejemplitos. Por ejemplo, la Magic Band de Disney, que de hecho fue uno de los diseños trabajados por Globant. La Magic Band de Disney, si la vemos como un producto en sí solito, no va a tener mucho sentido, ¿no? O sea, no es una banda que digas, me la voy a comprar porque me encanta y es súper bonita y porque la quiero tener en mi muñeca. Nosotros lo que estamos pagando en realidad al usar este servicio es que a través de esta herramienta, que es el producto, me va a permitir entrar a las filas de Disney muchísimo más rápido, me va a permitir tener descuentos, me va a permitir ir traqueando mi información y mi data. Entonces, lo que nosotros estamos pagando en realidad es todo ese servicio que se da a través de un producto. Entonces, bueno, este es uno de los tantos ejemplos. Otro ejemplo también, Alexa, yo por lo menos no ay, espero que no se haya activado la vida, pero yo por lo menos no conozco a nadie que haya comprado como la maquinita nada más porque es bonita. O sea, porque hablando de eso, es un diseño bastante sencillo de producto, un diseño sencillo basado en lo industrial. Estamos comprando este tipo de cosas porque lo que queremos es tener información a nuestras manos, ¿no? Y la información se transmite también a través de un servicio. Entonces, lo interesante aquí es, yo, por ejemplo, yo soy diseñador industrial y al momento que hice mi cambio y empecé a estudiar para volverme diseñadora de servicios, me fijaba en eso, ¿no? Que muchas veces los productos estaban desalmados porque no tenían en realidad un propósito de proveer o de resolver una necesidad en cuanto a un servicio al cliente. ¿Okay? Otro ejemplo también es el contactless de la Caixa, que es un banco español, que también se parece mucho a la Magic Band. Aquí lo que nos está permitiendo es deshacernos a lo mejor del plástico de la tarjeta y dejar de cargar nuestra cartera o nuestra billetera y dejarla en casa y traer siempre a nuestra disposición nuestra información financiera en las manos, ¿no? Para poder hacer cualquier tipo de pago. Nos quita un problema también de robo, en el caso, bueno, en los países que son un poco más peligrosos, pero no estamos comprando la bandita porque está bonita, estamos comprando ese servicio. Y otro ejemplo que es de mis favoritos, porque yo me he dado cuenta que es un tema bastante generacional, es antes, o creo que se veía un poco más en las generaciones anteriores, la gente compraba un coche por el coche, ¿no? Por lo que significaba tener tantos caballos de fuerza o que tuviera estos interiores, seguramente, y no estoy generalizando, hay mucha gente que todavía lo hace, pero vemos otro gran porcentaje de población que no vamos a comprar el coche por lo que es, sino por lo que hace, que es llevarme de un punto A un punto B. Y en este caso yo lo que requiero es el servicio. ¿Necesito en realidad comprar un coche o poseerlo? ¿O puedo simplemente acceder a su servicio a través de un programa como es esto, que es un programa de membership en donde tú pagas cierta cantidad anual y cada mes puedes ir cambiando de vehículo que va a seguir cumpliendo con la misma función? Mismo caso está haciendo Elon Musk con Tesla, por ejemplo, en donde lo que él hace es trasladar el concepto del iPhone, que es te vendo la herramienta, ¿no? Que es un coche Tesla, y el servicio que además yo te estoy vendiendo es que cada año o cada 2 años le vas a ir pudiendo hacer un upgrade para que tengas mejores funcionalidades. Que venga el coche solo, que si nuevos sonidos, que si X o Y cosa, pero lo que estás comprando en sí es todo lo que hay alrededor de ese producto. Obviamente el coche está hermoso y está increíble, al igual que el iPhone en su momento cuando salió que vino a romper todo, pero en realidad lo que queremos hacer es todo lo que viene alrededor de ese producto, ¿va? Entonces, con todo esto de la economía de servicios, ahora nos damos cuenta que empiezan a emerger nuevas tendencias de consumo
Y les puse esta por aquí porque me parece muy interesante, que es la economía compartida, que justamente tiene que ver con yo uso cosas, pero no las poseo, no son mías, pero tengo el mismo derecho de usarlas. Y esto empieza a romper un poquito como todas las empresas tradicionales que vendían nada más productos por venderlos. Y ahora les voy a poner un ejemplo que seguramente muchos lo van a identificar, pero vienen tendencias como el We Live, que es esta cosa de co-living, en donde simplemente yo lo que estoy haciendo es compartir un espacio, pero estoy teniendo acceso a los mismos servicios que si tendría en una casa propia, ¿no? Entonces viene a ser el concepto de renta básicamente con un nombre un poco más fancy y con esta tendencia también de compartir, pero empiezan a surgir nuevos servicios que dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? En realidad la gente ya no quiere poseer, sino que simplemente quiere usar las cosas. Viene este caso que me encanta, que se llama Library of Things. Este caso son unos chavos holandeses que lo que hicieron, se dieron cuenta que las personas no iban a comprar, no sé, una herramienta, un martillo, ¿no? Porque lo necesitaban, sino que a lo mejor le pedían al vecino de al lado porque lo iban a usar una sola vez. Entonces lo que ellos dijeron es, ¿por qué no ponemos una biblioteca igual que hay de libros, pero ¿por qué no lo hacemos con cosas? Entonces, aquí lo que tú haces es que puedes tener una membresía y puedes acceder a todo tipo de productos que a lo mejor los vayas a usar pocas veces, pero tú lo que estás pagando no es el martillo ni el de herramienta, sino es el servicio de poder tener siempre accesible cualquier tipo de cosa que puedas necesitar. Entonces rentan desde podadoras, asadores, si es que quieres hacer una carnita asada, herramientas, incluso ropa como de trabajo dura. Entonces empieza, les digo, a romper un poquito todo este sistema que traemos ya muy inculcado. Otro ejemplo muy claro que me parece que hay como ya en varios países de Latinoamérica es la ecobici. La ecobici viene a ser, yo siempre les digo, o sea, tengo una bici, pero no la poseo, ¿no? Entonces, tengo una bici porque al momento que bajo a la calle, la puedo usar y puede cumplir la misma función que si tuviera una aquí metida en mi casa. Entonces, no solo tengo una bici, tengo 500 bicicletas por toda la ciudad que me van a ayudar a cumplir ese propósito. Y lo que estoy pagando igualmente es mi servicio. O el caso de Airbnb, que puede ser como el más conocido para todos, que es, yo siempre que me preguntan, ¿tienes casa en Boston o en Nueva York? Pues sí, porque en realidad lo que tengo puedo pagar por un servicio que me va a dar la opción de poder rentar una casa en Boston o en Nueva York. No la poseo, pero sí la tengo a mi disposición para usarla. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es como muy conceptual y muy arriba y hablando mucho de tendencias, pero lo importante es ya en el día a día, en realidad, cómo tangibilizamos todas estas experiencias que a veces queda como mucho teórico, queda increíble y es súper bonito, pero cómo diseñamos servicios realmente, o sea, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para ponernos ya hands-on y empezar a diseñar. Entonces aquí viene el famoso touch point o punto de contacto, pero para los que ya estamos metidos como en esta industria, pues es algo que se escucha mucho, pero ¿qué es un punto de contacto? Es todo aquello que pueda ser diseñado. ¿Y qué puede ser diseñado? Absolutamente todo. O sea, no hay nada en el mundo que no pueda ser diseñado. Puede ser diseño. Yo, por ejemplo, yo hoy estoy diseñada para hablar con ustedes, ¿no? Diseño mi tono de voz, diseñé la presentación, que es otro punto de contacto, estoy diseñando el set en donde estoy, o sea, todo esto está pensado para que el día de hoy la experiencia que yo tengo con ustedes pues sea más tranquila, ¿no? Pero pensémoslo así, es como si tuviéramos un gran pollo o un gran pavo como organización y entonces para empezar a atacar de manera como puntual qué es lo que queremos diseñar, tenemos que desmenuzarlo y empezar a entender cuáles son esos puntos de contacto con los que el usuario está interactuando. De otra manera nos volvemos locos, ¿no? O sea, no sabes ni por dónde empezar, dónde está la problemática, qué es lo que se tiene que cambiar. Entonces siempre es mejor como ir a lo granular y a partir de ahí empezar a tomar acción. Entonces, bueno, esto ya lo dije, que puede ser diseñado absolutamente todo. Cuando nosotros diseñamos o pensamos en un punto de contacto, hay que pensar que no vive en el vacío, ¿no? O sea, vive dentro de un ecosistema más grande y hay miles de interacciones
e influencias externas e internas también, muchos factores que a lo mejor no estamos tomando en cuenta. Esto yo también lo veo mucho en mi día a día y es, por ejemplo, el otro día me tocó hacer un diseño para una aplicación para ganaderos, ¿no? Una aplicación, un Ferrari súper bonito, la propuesta estaba increíble y ahí es cuando, o sea, yo me puse a pensar y dije, este punto de contacto es un punto de contacto digital, ¿no? O sea, aunque la aplicación esté hermosa y esté súper bien pensada y unos colores y una UI y un lenguaje y todo perfecto, si no tomamos en cuenta cómo se va a utilizar o en qué momento o en qué contexto no funciona. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando vamos a hacer esta validación, nos damos cuenta de que uno, los ganaderos, cuando están realmente ya en el campo, no tienen internet, o sea, no hay una buena señal, a lo mejor tienen una o dos rayitas y no tienen una buena señal, punto número uno. No les gusta traer teléfonos como muy caros porque en realidad están ensuciándose las manos literal todo el tiempo y mejor invierten en algo que pueda ser un poquito más de uso rudo, ¿no? Entonces, todas estas pequeñas, entre otras muchas cosas que fuimos descubriendo ahí, pero que si no las hubiéramos tomado en cuenta antes de ponernos a diseñar esta aplicación Ferrari, hubiera sido realmente dinero tirado a la basura, ¿no? Porque hubiéramos llegado con algo súper presumible para nuestro portafolio, súper bonito, pero que a la hora de que el usuario lo iba a usar, no tenía ningún sentido, porque no tomamos en cuenta todo el entorno. Entonces, ahora, ¿qué estos puntos de contacto cuáles son? Y aquí les digo, odio decírselos, pero aunque esté muy de moda y aunque sea donde vamos, lo digital no es lo único que importa, aunque diseñemos digital. O sea, porque yo estoy metida, por ejemplo, en un ambiente digital, todo lo que hago es totalmente digital, pero no es lo único que importa. Y pongo este ejemplo de una tienda de Mac que me parece muy interesante porque tienen todo muy bien pensado. Ellos cuando tú llegas a la barra esta, a la Genius Bar, que es cuando vas a pedir una especie de asesoría o ayuda con uno de tus dispositivos, tienen, si se fijan, un video de introducción en donde te están dando información que es un punto de contacto que está bien diseñado, que ahí a lo mejor hay gente de marketing o de comunicaciones más metidos. Tenemos diálogos, no van a llegar y te van a decir, ¿qué onda? ¿Cómo le puedo ayudar? Sino que tienen todo un diálogo bien diseñado para hablar con el cliente. Tenemos gráficos también para que el cliente no se pierda y sepa dónde está. Tenemos vestimenta para poderlos identificar. Tenemos objetos como es el tag con el nombre para saber cómo se llama esta persona. Y luego ya tenemos la página web diseñada, la aplicación, que eso es el mundito de lo digital, ¿no? Pero siempre hay que tomar en cuenta justamente todo lo que hay alrededor de esto. Probablemente no seamos todólogos porque es imposible estar metido en cómo diseñar un mobiliario, de gráfico, vestimenta, objetos, pero sí por lo menos hay que tenerlo en cuenta para saber con quién debemos trabajar y a quiénes debemos de coordinar o orquestar para que todo eso, les digo, tenga como un sentido y un hilo conductor. Ahora, siempre que nosotros tenemos un servicio, entre más puntos de contacto tengamos nosotros, más experiencias vamos a poder tener dentro de un mismo servicio, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Starbucks. Starbucks a mí me parece un caso impresionante de éxito porque ellos venden el café más X que hay en el mundo, o sea, a mí se me hace un producto bastante normal, pues no es que yo presuma Starbucks por el producto, tampoco me gusta decir lo típico de siempre de Starbucks vende experiencias, porque pues eso ya lo sabemos. Lo que ellos venden es disponibilidad de puntos de contacto para que tú vayas y puedas tener un journey o una experiencia personal diferente a lo mejor a la que tenga tu abuelo, ¿no? Entonces, cuando yo voy, o sea, a mí me encanta ir y fijarme porque me he dado cuenta que vamos a tener el chavo que va y pide un café del día y se está ahí todo el día, ¿no? Trabajando. Él va a tomar un producto diferente, va a hacer uso del mobiliario de manera diferente, a lo mejor va a usar la conexión porque se quiere conectar ahí para trabajar. Y al lado de ese chavo están las señoras que fueron a echar el chisme, que se van a echar ahí 2 horas, hable y están sentadas en una salita diferente a donde está este muchacho trabajando. Entonces, lo impresionante es ese, ¿no? Tiene una cantidad de oferta de punto de contacto que puede ir cualquier persona y puede crear su propio journey.
Esto no solo pasa con Starbucks, obviamente, pasa muchísimo también con las aerolíneas, en donde, por ejemplo, con el check-in te dan opción de hacer check-in digital, de hacerlo a través del kiosco o de hacerlo a través del mostrador. Entonces, tenemos 3 puntos de contacto que cumplen la misma función, pensado para diferentes personas. Yo, por ejemplo, cuando me toca hacer algún vuelo o lo que sea, yo no entro en el arquetipo de mi edad, ¿no? Porque a mí me gusta ir a check-in al mostrador, pero después ya me gusta que me lleguen todas las notificaciones de dónde está la sala, a lo mejor por WhatsApp. Entonces ahí ya estoy mezclando journeys diferentes, pero la experiencia hace que sea propia y que sea mía. ¿Ok? Entonces, justamente si nosotros empezamos a comprender todo el contexto que hay, todo lo que está pasando alrededor, la solución va a ser impactante, holística y además va a ser sostenible a lo largo del tiempo y de cómo la gente va cambiando, ¿no? Porque el contexto cambia, así de sencillo. Entonces, ahora me voy a meter al cómo diseñamos y me gustaría platicarles, yo sé que el design thinking puede sonar que está muy trillado, es uno de los muchos marcos de trabajo que existen hoy en día, pero yo lo he visto como una fórmula de éxito porque también es un pegamento para cuando trabajas con diferentes áreas. Entonces, ya que tenemos un poquito de contexto de qué es Service Design, ahora sí les voy a enseñar cómo es que trabajo en mi día a día y cómo se hace cada una de las fases, ¿no? Entonces, primero me gustaría empezar explicando mi equipo de trabajo con una silla y las personas con las que trabajamos y cómo encajamos nosotros dentro de una organización de tecnología, con gente de producto, con gente de operaciones, con desarrolladores, con un ambiente que a lo mejor puede ser un poco incómodo de entrada, ¿no? Para empezar, nosotros como service designers lo que diríamos es, somos los que vamos y decimos, oye, los usuarios necesitan una silla. A través de la investigación que yo hice y de entender todo el contexto, me doy cuenta que necesitan una silla. El UX designer, a diferencia del service, te va a decir cuál es la silla que necesitan un usuario. Necesitan un sillón o necesitan un banquito o una silla de oficina. ¿Cuál es la silla que ellos necesitan? El UI designer o otras veces conocido como visual designer, que por ahí hay a veces este rol mixto, ellos son los que nos van a decir esta silla cómo debe de verse y sentirse para que estos usuarios tengan una buena experiencia, ¿no? Obviamente esto es metafórico, pero bueno, quiero que lo imaginen. El product manager, que es otro rol que anda por ahí, es el que nos va a decir, ok, buenísimo todo su divague y la silla y tal, pero ¿qué necesitamos nosotros para construir esta silla? O sea, ¿cuáles son los elementos? ¿Necesitamos 4 patas o 3 patas, ruedas? Él nos va a ayudar como a desmenuzar justamente. El business analyst es quien nos va a decir cómo armar esta silla. Es el que va a anotar, digamos, las instrucciones para que tenga sentido y no nos toque ahí una cosa medio loca, ¿no? Y luego tenemos al business hacker o puede ser también business designer, que sería el que nos va a decir qué necesitamos para que esta silla se venda y entonces tenga éxito en el mercado, ¿ok? Entonces, si se fijan, es como un equipo bastante multidisciplinario. Estoy poniendo la silla metafóricamente como si fuera un proyecto X, pero cada uno desde su enfoque nos va a ayudar a que todo esto tenga sentido y entonces cuando ya salga el producto al mercado, pues sí venga basado en una investigación, en un análisis, en algo bien estructurado para que no nos perdamos por ahí. Ahora, el doble diamante, bueno, es una metodología que seguramente ya has escuchado muchísimo. Aquí, perdón, tengo una typo por ahí. Básicamente yo lo veo, se divide en 2 partes. Tenemos la primera parte que es no diseñar, definir el problema correcto. Si nosotros hacemos toda la metodología y empezamos a hacer sesiones de co-creación, workshops, una y mil cosas desde el problema incorrecto, desde ahí estamos dando un paso en falso, porque cuando empecemos a diseñar no va a tener tampoco mucho sentido. Ahora me voy a ir metiendo a cada una de las partes para que tenga un poquito más de estructura esto que les cuento, pero va por ahí. Entonces, tenemos 2 tipos de pensamientos nosotros cuando entramos a toda esta metodología de design thinking. El primero es el divergente. A mí me gusta pensar lo que es el pensamiento que tenemos cuando somos más pequeños, que es cuando en realidad nos imaginamos todo, exploramos, buscamos en lo inusual, generamos, buscamos muchísima cantidad y entonces
nuestra mente de alguna manera se abre, ¿no? Como la forma del diamante. Y luego tenemos el pensamiento convergente, que es cuando crecemos, que en realidad todo el tiempo estamos definiendo, categorizando qué me conviene, qué transporte público tomo, a dónde voy, qué hago, qué selecciono, con quién conecto. O sea, ya es un pensamiento de escoger, ¿no? Entonces, siempre tenemos que saber en qué momento del proceso nos encontramos para ponernos ese chip de pensamiento y que solitos no nos sesguemos a las ideas o a las propuestas que estamos dando. Entonces, en la primera fase de entendimiento, nosotros lo que hacemos mucho es buscar justamente información, investigar, buscamos inspiración también. Acuérdense que en esta parte del doble diamante lo que estamos haciendo es identificar el problema. Entonces, todavía ni siquiera sabemos cuál es el problema cuando es un proceso lineal y lo hacemos desde el inicio, claro. Entonces, tenemos que tener la mente abierta, ¿no? Tenemos que estar abiertos a escuchar realmente y a poder limpiar todo esto y entonces ahí ya saber e identificar el problema correcto. Aquí les pongo algunos ejemplos de metodologías que yo uso en mi día a día, también como para que vean que aunque es una empresa de tecnología, a veces tenemos que irnos hasta lo más humano para que realmente lo que estamos implementando pues tenga un sentido, ¿no? Esta metodología es investigación de escritorio, en donde simplemente se hace un análisis de tendencias, hablas con gente, ves videos y empiezas a identificar qué es lo que está pasando en el contexto que te pueda ayudar a ti. Mi metodología se ve de esta manera, me gusta organizarlo colores, etiquetar las cosas para que tenga un poquito más de facilidad a leerse. Esta otra, que creo que también es de las que se escucha mucho en todo el campo de Service Design o de CX, es observación contextual o observación de campo. Esto lo hacemos cuando realmente no tenemos mucha idea del contexto y necesitamos ir a analizar qué es lo que está sucediendo. Aquí les puse algunas fotos de un ejemplo de una aplicación que hicimos nosotros para colegios en Estados Unidos. Si se fijan, yo no estoy viendo todavía ningún punto de contacto digital, ni siquiera estoy pensando en cuántos píxeles, de qué color, porque todavía no era el momento, ¿no? Yo fui ahí a los colegios a entender cómo es que los niños aprendían, cómo es que documentaban ellos sus materiales, cómo les hablaba la profesora. O sea, fui a entender el contexto, ¿no? Para que ese puntito digital, que es la aplicación, pues tuviera también muchísimo más sentido. En este caso, estamos diseñando tanto como para estudiantes, profesores y administradores del contenido de todo lo que daban a los niños. Entonces era pues básicamente todo el servicio, ¿no? O sea, toda la cadena que les contaba en un inicio. Esta metodología de shadowing también es bastante buena porque no obviamos tanto. En shadowing lo que hacemos nosotros es, como le dice su nombre, vamos y nos pegamos atrás de alguien para entender qué es lo que hace en su día a día. Y les puse esta foto porque me parece que es muy interesante. Esta chava que está aquí, que la vemos en pantalla, nos decía, no, todo en la aplicación, en esta solita, está perfecto, está increíble, funciona a la perfección, tú pones los números y tal. Dijimos, bueno, vamos a ver si realmente es eso, ¿no? Cuando empezamos a seguirla, sacó un papelito por aquí y empezamos a ver que primero anotaba todos los números y ya cuando había pasado a todos los pasajeros, ella se encargaba de pasarlos a la computadora. Aquí hay un grave problema. Uno, porque el punto de contacto digital que tenemos no está bien diseñado porque no nos da el tiempo suficiente y está yéndose a la opción más sencilla que es papel y lápiz para solucionar ese problema. Entonces, uno, o esto lo quitamos o esto lo hacemos muchísimo más fácil. Entonces, bueno, esto es como metodologías para realmente cachar a veces en las mentiras a la gente que nos quiere decir que todo está bien. Y el Service Safari, que es entender igualmente todo el servicio ya como conjunto, ¿no? Vivir todo el servicio, en este caso nos tocó ir a visitar hasta abajo el ala del avión, meternos ahí donde guardan las maletas, entender a todos los actores y todos los componentes para saber en dónde está el problema o el reto más grande que podríamos entrar a solucionar, que nos va a afectar como punto de contacto a toda la cadena del servicio. Las metodologías de workshop, que creo que son como las más famosas y las que se han como prostituido un poco más en esta práctica,
que no es meramente más que otra metodología en donde se hace co-creación, y co-creación se llama porque hay un entendimiento desde el negocio y desde el usuario, y hay un espacio de diálogo para que podamos compartir, ¿no? Y podamos idear o definir desde diferentes puntos de vista, pero no es más que una metodología más, ¿no? O sea, yo no lo cerraría nunca a que fuera la única cuando estamos diseñando un servicio. Y por acá les pongo un ejemplo, que es el caso de un gigante sin una investigación adecuada, el caso de Walmart. Ellos, no, miren, la verdad lo he investigado, no sé hasta qué punto sea tan real esto, pero bueno, le voy a agregar un poquito de salsita para que tenga esto sabor. Básicamente Walmart lo que hizo es, somos un monstruo de compañía, somos gigantes, somos lo mejor del mundo, tenemos éxito en Estados Unidos, en algunas partes de Latinoamérica, en algunas partes de Europa, vayámonos a China y hay que abrir un Walmart con el mismo modelo de negocios que tenemos, con el mismo modelo de experiencia. ¿Qué pasa? Se van por allá y al llegar se dan cuenta que la gente, o sea, abren las empresas, montan 1000 Walmarts por allá y a los 2 meses tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Porque no se tomaron el tiempo para investigar y analizar el contexto de cómo compraba la gente en China. Yo ahí lo que digo es, tan fácil hubiera sido como enviar un grupo, ni siquiera de 10, a lo mejor de 5 diseñadores o investigadores a entender este contexto antes de hacer una inversión grande y gastar en un servicio que no tiene sentido porque el contexto no lo amerita. Entonces, lo que les digo, el servicio puede estar súper bonito y bien diseñado, como lo es Walmart, pero cuando llegas y lo pones en un contexto que no encaja, se va para abajo y no funciona nada. La siguiente fase es la fase de definición. Nosotros cuando ya hicimos toda esta investigación, cuando yo ya fui a visitar a los colegios, cuando analicé los profesores y los niños cómo enseñaban y cómo aprendían, ahí me doy cuenta y empiezo a cruzar patrones para ver y encontrar cuál es el problema. Aquí el pensamiento ya es convergente, entonces ya empezamos en realidad a escoger, ¿no? En cuál nos deberíamos de enfocar. Empezamos a encontrar significado de toda la investigación que hicimos. Y aquí hay varias metodologías también. Básicamente, esta es la típica imagen donde se ven un montón de post-its, que todo está revuelto y el diseñador está así. Bueno, es esta, es una fase de mucho pensamiento, de mucho dejar ir, de escoger bien hacia dónde nos queremos ir, tal, ¿no? En esta fase les puse por acá estos ejemplos: Cultural Mapping, que significa como esta parte de agrupación, las famosas user personas. Las personas son una herramienta, no es un entregable, es una herramienta que nos va a ayudar a agrupar cosas que hayamos encontrado en la investigación, contándolos a través de un arquetipo o de un usuario, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que les pongo de cuando hice el proyecto con Aeroméxico. En este caso, hicimos igual investigación en las aerolíneas, todo, y encontramos que había 4 tipos de usuarios. Aeroméxico únicamente estaba invirtiéndole todo su dinero a uno de estos tipos de usuarios. Entonces, aquí es una forma, es una herramienta de comunicación también para contar problemáticas, para sacar ideas, pero no es que un user persona por sí mismo nos vaya a solucionar la vida, ¿no? Como a veces empieza a pensarse muchas veces. Después tenemos el Affinity Mapping, que aquí sí es echa todas las ideas al balde y empieza a acomodarlas, a agruparlas y a ver que tengan sentido, ¿no? Empieza a encontrar estos pequeños patrones que podemos ver por ahí. El famoso Service Blueprint, que también nos va a ayudar mucho a identificar las problemáticas en una línea de tiempo. Entonces, para nosotros como seres humanos, como somos seres metódicos, es muchísimo más fácil a veces contar esta historia paso 1, paso 2, como una receta, ¿no? Pero lo que hace el Service Blueprint es que nos ayuda a identificar en un lapso de tiempo muy grande del servicio una parte específica y empezar a bajar las acciones. A mí me gusta mucho utilizar el blueprint porque nos ayuda a desmenuzar a un nivel impresionante cuáles son los puntos de contacto en donde hay más fallas, en donde se está sintiendo frustrado el cliente, ¿no? Y un ejemplo que les pongo ayer, necesitaba hacer una transferencia internacional, todavía no lo logro. Hablé, estuve 40 minutos en el contact center, fui a la sucursal, no me lo lograron resolver. Hablé
en un canal de Twitter. Entonces empiezo a identificar esos puntos de contacto que no están funcionando y yo me doy cuenta cuando hablo al contact center que tienen ellos tan segmentado cómo te ayudan los asesores que me tuvieron que pasar 6 o 7 veces la llamada para encontrar a alguien que medio me resolviera ahí el problema, ¿no? Pero entonces ya empiezas a identificar, oye, ¿por qué no, en lugar de tener gente especializada, empezamos a tener generalistas? Estoy hablando desde mi desconocimiento porque la verdad no conozco bien el servicio, pero un poco es como el pensamiento que tenemos que tener nosotros al ser críticos de un servicio y no decir, mira, todo apesta o no me gustó esto porque me fue muy mal en tal cosa, sino decir, no todo apesta, pero a lo mejor esto podría tener un poco de mejora, ¿no? O ahí es donde se deberían de estar enfocando. Tenemos técnicas de priorización también, en donde esto es bien importante porque cuando nosotros estamos definiendo el problema, no tenemos que irnos a querer resolver todo, ¿no? Y a querernos cambiar absolutamente todo, sino lo más importante es priorizar en dónde está el mayor dolor y a partir de ahí empezar a hacer acciones. El Journey Map también es otra metodología que igualmente cuenta una historia a través de un orden cronológico, desmenuzando por actores, por puntos de contacto, por puntos de dolor, por ideas, por mil y un cosas más que le podamos meter a esta metodología. Y bueno, esto es como súper importante también, la primera fase del doble diamante. Lo que nosotros tenemos que hacer es enamorarnos de nuestro problema y asegurarnos que sea el correcto. Mucho nos pasa a nosotros que nos enamoramos de la solución y la solución cambia con el contexto, con el paso del contexto. Sin embargo, si nosotros tenemos un buen problema o un buen challenge, ese problema va a prevalecer en el tiempo y nos va a permitir crear soluciones, no importa si es 2020 o 2060. Vamos a ir como atacando siempre ese problema. Entonces, el problema es lo que tiene que ser bueno. La solución puede ir cambiando. No que no tenga que ser buena, pero puede ir cambiando. Entonces, el típico ejemplo, ¿cuál es la necesidad que resolvía Blockbuster? Yo siempre pongo esta porque me llama mucho la atención y no entiendo, independientemente de todos los problemas diplomáticos o del board que tuvieron que llevar esta compañía a la quiebra, si habláramos solo de la experiencia, la necesidad que resolvía Blockbuster, yéndonos a la esencia del problema, a lo que vamos a llegar, Blockbuster lo que hacía es, te ofrezco entretenimiento desde la comodidad de tu casa. El cómo no. Te estoy, o sea, preguntándonos el qué. ¿Qué hacía Blockbuster? Te doy entretenimiento desde la comodidad de tu casa. Ya si vas a rentarla aquí o si le picas por acá, es otra cosa. Pero eso hacían. ¿Y qué hace Netflix? Absolutamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, si se fijan, el problema es el mismo. El problema que resuelve Netflix y Blockbuster es el mismo. Para mí la gran bronca es que Blockbuster se casó con esa idea de cómo estaban resolviendo ese problema y se casaron con la idea de el cómo, el tener sucursales en donde tú vas y entregabas la película de manera física y en donde te ponían multas por si esto. Entonces ellos al quedarse con el cómo dejaron de ver el qué. Si se hubieran dado un pasito atrás y hubieran dicho, oye, ¿qué es realmente lo que queremos hacer? Darle a las personas entretenimiento desde hacia la comodidad de su casa. ¿Cómo lo podemos hacer? Con sucursales, una plataforma de streaming, yo qué sé, puedes rentar personas que vengan y te hagan un show de teatro aquí a tu casa. La problemática sigue siendo la misma. Entonces, por eso es bien importante que no se casen con las ideas, porque de esta manera los servicios pueden prevalecer mucho, mucho tiempo en el mercado y no ser algo temporal. Bueno, ahí ya les había dado el spoiler. Y es eso, ¿no? O sea, tenían el problema perfecto, se enamoraron de la solución. Entonces, esa es la base de esta primera fase del doble diamante, quedarnos con nuestro problema perfecto. Y después viene la fase de ideación. Y antes la cosa con los servicios y todo lo que se hacía es que arrancábamos aquí. O sea, arrancaba alguien, que creo que viene en la segunda imagen, ahora les cuento, y decía, tengo una nueva idea, a ver cómo lo hago. No sé si resuelve algo, tengo una idea increíble y voy a meter millones de gente, de recursos, de dinero para ver si la puedo hacer realidad. Y entonces metían un equipo gigante de marketing para hacerte creer que necesitabas eso
Ahora en marketing es muchísimo más humanista, pero antes era, necesitas esto, porque a alguien se le ocurrió esta idea y a ver cómo te lo vendemos. La diferencia ahora con estas técnicas más humanas, pues es que realmente estamos resolviendo una necesidad. Es justamente esto, o sea, una idea de regadera no resuelve una necesidad real. Yo he tenido mil ideas, así me estoy bañando, se me ocurre algo y digo, no, no resuelve nada, resuelve algo en mi burbuja y en mi contexto y desde la nube que yo tengo aquí, pero no está resolviendo realmente a alguien más, ¿no? Entonces, esas cosas que se les ocurre regaderas, apúntenlas ahí en una libretita para ver si en un futuro tienen sentido, pero no todas. Así, o sea, no todas resuelven y no todas no resuelven, ¿no? No, sin generalizar nada. Un espacio creativo tampoco genera ideas valiosas. He visto muchísimas empresas que llegas y tienen estas como pelotas y piscinas con pelotitas y cosas como pensando así de, oye, si les ponemos colores y cosas bonitas, seguramente se les va a ocurrir la idea del siglo. Y es lo que yo les digo, las ideas no están ahí, están en la calle, están en la investigación, están entendiendo al usuario. O sea, yo me meto ahí siendo diseñadora y teniendo esta etiqueta de creativa, y aunque me meta ahí 100 horas, no se me va a ocurrir nada, porque las ideas están con la gente real. Entonces, quitémonos un poquito de esto, ¿no? Sin una necesidad real, obviamente vamos a tener ideas sin fundamentos, como es la famosa o no tan famosa lasaña de Colgate, que también seguro se le ocurrió a don Colgate algún día y dijo, bueno, como ya somos una marca posicionada, empecemos a tirarle al rubro de la comida y claro que duró 2 días en el mercado porque la gente al comer lasaña pensaba que estaba comiendo pasta de dientes, ¿no? ¿Qué metodologías sí funcionan? Funcionan los workshops de ideación, en donde nosotros le llevamos al cliente toda la información que pudimos ver en el exterior y entonces junto con ellos empezamos a co-crear soluciones que puedan hacer sentidos. Ellos con su conocimiento de negocio, nosotros con nuestro conocimiento de tecnología y del usuario. Otra cosa que funciona también muchísimo, y a mí me encanta ponerlo esto, que este es trabajo de mi equipo, pero no importa cómo, o sea, no tenemos que empezar a construir el mayor prototipo o una idea súper bonita, sino podemos hacerlo también en papel. En papel funciona y a este nivel, ¿no? O sea, en algo tan sencillo, siempre y cuando esté resolviendo lo que nosotros vimos en un inicio. Lo siguiente es wireframes, que también es como algo famoso dentro del mundo digital, que es cuando ya empezamos a diseñar con un poquito más de nivel de complejidad en una cuestión digital y nos sirve también mucho como herramienta de comunicación para que el cliente pueda entender qué producto digital vamos a construir. Esta otra, que es un Journey Map, en donde yo lo que hice es contar toda la historia y cómo íbamos a hacer ese servicio de acuerdo al punto de contacto digital que era la aplicación, ¿no? Entonces ya no estoy nada más enfocándome en la aplicación, sino cómo vive todo el contexto alrededor de ese puntito digital. Componentes visuales también, esquemas. No tenemos que llegar con algo súper establecido, súper bonito, súper finalizado, sino aquí nosotros estamos vendiendo una plataforma de data simplemente con cuadros hecho en una presentación de PowerPoint. ¿Se vendió? Sí. ¿Funcionó? También. Entonces quiero que vean también un poquito como que no tiene que ser algo final siempre. O sí, o podemos irnos a los mockups, que ya es como también algo que se espera mucho de la gente. Somos seres humanos visuales, entonces entendemos mucho las ideas a través de este tipo de conceptualización, en donde ya estamos contando un punto de contacto digital de manera pues como mucho más avanzada, ¿no? Con los mockups. Diagramas de flujo también, en donde contamos cómo va a funcionar todo el servicio, toda la idea, todo el concepto, a través de los diferentes actores y todo el servicio. Estos son nada más ejemplos, pero quería como ponérselos. Y muchas de las veces nosotros como diseñadores de servicios, hasta aquí llegamos, entregamos una idea súper bonita, la hacemos así y no volvemos a saber hasta que de repente 2 meses después llega un devs y nos dice, oye, no entendí qué querías hacer aquí o por qué están haciendo esto. Para mí esa es la peor práctica que se puede tener. Como diseñadores no tenemos que saber codear, tenemos que saber hablar el lenguaje de tecnología y el lenguaje de desarrollo, en el caso de los que estamos metidos en empresas de tecnología, para poder comunicar la necesidad.
Las necesidades muchas veces la realidad se pierde aquí, ¿no? Cuando ya hacemos como el hands-off y decimos, ahora sí, a codear y todo súper bien y listo. Tenemos que estar también metidos en ese proceso para asegurarnos que no se pierda nada, ¿ok? Obviamente siendo flexibles, dándonos cuenta que muchas veces hay limitaciones desde el lado de tecnología, desde otros lados, pero sí, siempre teniendo el ojito por ahí. Aquí lo que hacemos es empezar a hablar ya de un roadmap, que es, ok, ya está todo bien diseñado, tal, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo necesitamos? ¿Cuánto equipo necesitamos? Empezamos a prototipar de una manera pues más real también para poder empezar a hacer todos estos cambios e iteraciones y la parte de testing. Aquí les pongo este tip, no validen por favor con sus abuelas, con sus abuelos, con sus tíos, con el vecino, porque les va a decir que todo está perfecto, porque los quieren, porque les gusta lo que están diseñando. A mí me pasó 1000 veces cuando estudiaba la carrera que llegaba, o sea, ahorita le digo a mi mamá, ¿por qué me decías que estaba bien si no funcionaba? Validen con el usuario real, con el que va a usar o lo más cercano al usuario real que ustedes tengan. No necesitan validación de su persona, necesitan una validación de su trabajo para poder iterar y entregar realmente la solución correcta. Aquí les puse unos ejemplos de cómo se prototipan y se validan los servicios. Este ejemplo me encanta, es una tienda de Oxxo, que me parece que también ya hay en Colombia, en donde lo que ellos hacen, en lugar de, es una tienda que hay más Oxxos que coches en México, es así gigante, ¿no? Entonces, lo que hacen ellos cuando tienen una nueva idea para implementar, en lugar de gastar dinero y meterlo en todas sus tiendas, lo validan aquí. Es una tienda que está al norte, en Monterrey, abierta al público como cualquier otra, y ahí ven cómo funciona, ¿no? Entonces ahorran muchísimo dinero en ver las cosas que sí funcionan y que no. Entonces es una muy, muy buena manera. Otra es esta que me encanta, que es la película de McDonald's. Ahorita les digo cómo se llama, se me fue el nombre. Aquí lo que hacen ellos es prototiparon el Speedy System o el sistema con el cual se rige todavía McDonald's hoy para preparar sus hamburguesas, con solo un gis o tiza, no sé cómo le digan, en donde lo que hicieron es acomodar los diferentes elementos y ver cómo funcionaba el flujo de las personas adentro de la cocina. Yo también digo, si hubieran gastado en construir esta cocina, en implementarlo en todos los McDonald's, imagínense también cuánto dinero perdido hubiera habido por ahí. Este es un trabajo por acá mío, en donde testeamos ya toda la parte digital también. Yo les pongo este porque quiero que vean la cantidad de errores que teníamos y sin embargo nosotros pensábamos que ya estaba todo bien, que ya todo tenía sentido. La sorpresa es que llegamos con los niños a validar, les ponemos la pantalla y los niños no entendían ni fu ni fa. Entonces también hay que tener esta flexibilidad de poder cambiar nuestras ideas, ¿va? Y iteración continua. También, si Mac se hubiera quedado con la idea de su producto ideal, recién sacaron la primera computadora, no tendríamos estas, seguiríamos con estas y la compañía hubiera quebrado hace mucho tiempo. Entonces, igualmente, no casarnos con el producto, sino tener esta flexibilidad de ir cambiando. La esencia y lo que sigue resolviendo Mac es lo mismo, ¿no? O sea, tener una computadora, que todo el mundo tenga una computadora en casa, así, y la siguen resolviendo. Entonces, una vez validado, nosotros lo que hacemos es iteramos y ahora sí estamos listos para ir a una implementación un poco más real. ¿Cómo implementamos? Primero, cuando ya tenemos todo esto, tenemos que tener muy en cuenta los requerimientos, que es, recuerdan que en la parte de la silla les decía lo de los business analysts, ellos lo que hacen es esto, ¿no? O sea, a mí me gusta pensar como los muebles de IKEA que te dan la silla como sin construir y después te dan todos los requerimientos para que en realidad ya la puedas armar en tu casa. Entonces, así se ve más o menos el puente entre diseño y desarrollo. Aquí les puse un ejemplo muy básico, pero más o menos es como se ve, ¿no? La funcionalidad que estamos pidiendo desde la necesidad desde Service, la funcionalidad desde UX y el requerimiento desde producto para que desarrollo pueda entendernos y en realidad ya pueda empezar a codear. Y las user stories, que también es otra metodología o una parte más del proceso, en donde igualmente lo que estamos haciendo es contar la historia no a través de pantalla, sino a través de escenarios que nos van a permitir que no exista
un roce tan fuerte entre desarrollo y diseño como muchas veces lo hay. Yo se los digo, yo lo vivo día a día y es como nos ha funcionado como bastante bien. Y por último, el roadmap, ¿no? Tener muy claro siempre el tiempo. Hay veces que vamos a poder tener como más flexibilidad para implementar servicios de acuerdo a tiempos de diseño, pero otras veces no. Otras veces esos tiempos los puede llegar a poner tecnología o producto o incluso negocio, ¿no? Porque necesitan salir con algo. Entonces, tener muy claro esos tiempos, cómo se cruzan todos los equipos, cómo interactúan diseño, con tecnología, con producto, con operaciones, con todos los actores que pueda haber al interior de la organización para poder tener una implementación real y que nuestra solución no quede por ahí en un papel. Y bueno, para terminar, ¿en dónde se usa el diseño de servicios? En todos lados, con diferentes enfoques. Yo en mi caso por ahora estoy enfocada en tecnología y en UX, digámoslo, pero también hay casos de experiencia de clientes, UX, en diseño de producto físico como tal, en diseño de procesos, incluso en diseño de interiores, legal design, que son los puntos de contacto legales, que es una pequeña partecita de service design, en recursos humanos también para mejorar la experiencia de los empleados, incluso en proyectos personales, ¿no? O sea, es algo que yo puedo usar como en proyectos personales y empezar a analizar mis propios puntos de contacto y entenderme a mí como un servicio. Estos son 3 libros que yo les recomiendo, que es como un básico que hay que tener para todo el tema de Service Design. El Doing, digamos que es como la Biblia, o sea, yo lo uso así, está ahí todo ojeadísimo, que nos va a explicar un poco más las metodologías, que no es más que herramientas que podemos usar en cada etapa, ¿no? El Service Design, que nos habla desde una perspectiva un poquito más teórica y más conceptual, y por último, mapeando experiencias, que a mí me fascina porque te estructura muchas veces ese pensamiento como medio difuso ahí que podemos llegar a tener.